Pagué el viaje, pero me mandaron a casa antes para que ellos pudieran relajarse. Eso me dijo mi propio hijo, que mi presencia era demasiada. Hoy, les voy a contar algo que nunca pensé que compartiría. Si ustedes también creen que aún tenemos valor, incluso después de los 60, escriban 1 en los comentarios. Y por favor, denle me gusta y suscríbanse. Mostremos que somos fuertes juntos. Me llamo Elena. Tengo 72 años y vivo en un pequeño departamento con vista al lago de Chapala, en Jalisco. La luz de la mañana se filtra por la ventana de mi cocina mientras preparo mi café. La misma rutina que tengo desde hace 15 años, desde que mi esposo Roberto falleció. La artritis hace que abrir el frasco de café sea una pequeña victoria, pero persisto. El olor a café fresco se mezcla con el ligero aroma a lavanda de los saquitos que guardo en mis cajones, un hábito que Roberto siempre encontró entrañable. Hacía 3 años que no hacíamos un viaje familiar. Mi hijo, Esteban, ahora con 45 años, trabaja en finanzas corporativas en el centro, siempre corriendo entre reuniones y llamadas telefónicas. Su esposa, Emilia, administra una boutique en La Condesa, constantemente publicando fotos de bolsos caros y catas de vino en redes sociales. Viven en una casa preciosa en Jardines del Pedregal, una casa que les ayudé a comprar, aunque ese detalle parecía olvidado en sus vidas ajetreadas. Cuando mi nieto, Tavo, cumplió 12 el mes pasado, algo se removió en mi pecho. Un instinto de abuela, quizás. Quería darle recuerdos que duraran, el tipo de recuerdos que Roberto y yo habíamos soñado crear con nuestros nietos. Tavo siempre estaba pegado a su tableta, su joven rostro iluminado por las pantallas en lugar de la luz del sol. Pensé que quizás, solo quizás, un viaje familiar podría unirnos a todos. Abrí mi cuenta de ahorros, la que había estado construyendo silenciosamente para emergencias, y encontré suficiente para algo especial, 23,000 pesos. Dinero que había ahorrado poco a poco, saltando mecenas fuera, comprando comestibles genéricos, reparando la ropa en lugar de reemplazarla. Cada peso representaba un pequeño sacrificio, una esperanza futura. Reservé una bonita cabaña junto al lago en Valle de Bravo para 5 días. Las fotos en línea mostraban ventanas de piso a techo con vistas al agua prístina, una terraza envolvente perfecta para el café de la mañana y dormitorios decorados en cálidos tonos tierra. Organicé todo: vuelos desde la Ciudad de México, entregas de comestibles, alquiler de kayaks, equipo de pesca. Incluso investigué la marca de té de hierbas favorita de Emilia y lo hice enviar a la cabaña. La llamada telefónica a Esteban fue como la mañana de Navidad al revés. «Mamá, eso es increíblemente generoso», dijo, pero su voz tenía ese tono familiar, el que usaba al hablar con clientes mayores en su firma. Cortés pero distante. «¿Estás segura de que puedes permitirte esto?» «Quiero hacer esto», respondí, ajustando mis lentes de lectura mientras miraba los correos electrónicos de confirmación sobre la mesa de mi cocina. Tavo solo cumple 12 una vez, y ha pasado tanto tiempo desde que todos estuvimos juntos. La voz de Emilia resonó al fondo. «Dile que lo agradecemos, pero que no tiene que exagerar». Exagerar. La palabra me dolió, pero la reprimí. Este era mi regalo para mi familia. Mi inversión en recuerdos que perdurarían más allá del tiempo que me quedara. La noche antes del viaje, empacó mi maleta con cuidado. Mi mejor cardigan, el azul que Roberto siempre decía que resaltaba mis ojos. Zapatos cómodos para caminar. Mi medicamento para la presión arterial en un organizador semanal. Una foto de Roberto para tener en la mesita de noche, como siempre hacía cuando viajaba. Doblé todo con la precisión de alguien que había aprendido que cuidar los detalles era una forma de amor. Apenas dormí. La emoción se sentía ajena después de años de rutina tranquila. Imaginé la cara de Tavo cuando viera el lago, a Esteban relajándose por primera vez en meses, a Emilia tal vez dejando su teléfono para ver la puesta de sol. Nos imaginé cocinando juntos, jugando juegos de mesa, compartiendo historias junto a la chimenea. El vuelo a Valle de Bravo fue tranquilo. Estaba sentada en mi asiento junto a la ventana, viendo la Ciudad de México encogerse abajo,
y sentí algo que no había experimentado en años. Anticipación. Pura. Infantil anticipación. Pero desde el momento en que llegamos a la cabaña, algo se sintió mal. Esteban y Emilia intercambiaron miradas que no pude descifrar. Cuando sugerí que desempacáramos juntos y exploráramos la propiedad, Emilia sonrió, pero era la sonrisa que usaba con los clientes difíciles en su boutique. Demasiado brillante, demasiado ensayada. Quizás deberías descansar, Elena, dijo, usando mi nombre de pila en lugar de mamá, como lo había hecho durante años. Ya has hecho mucho. El cambio de altitud puede ser duro. Apenas estábamos a 200 metros sobre el nivel del mar. Tavo desapareció inmediatamente en su habitación con su tableta y audífonos para juegos. Cuando toqué y le pregunté si quería ver el lago, murmuró algo sobre actualizar sus juegos. La primera cena fue silenciosa, excepto por el tintineo de los cubiertos contra los platos. Había preparado salmón con costra de hierbas, el favorito de Emilia, y verduras asadas. Puse la mesa con la vajilla más bonita de la cabaña, encendí velas, incluso doblé las servilletas de la forma en que mi madre me había enseñado décadas atrás. «Esto es hermoso, mamá», dijo Esteban, pero estaba desplazándose por correos electrónicos de trabajo mientras comía. Emilia elogió la comida, pero pasó la mayor parte de la comida fotografiándola para su historia de Instagram. «Vibraciones de cabaña acogedora», escribió, inclinando cuidadosamente la toma para excluirme del encuadre. Esa noche, me acosté en mi cama escuchándolos reír en la terraza de afuera. Sus voces llegaban a través de las delgadas paredes. Conversaciones animadas sobre la escuela de Tavo, los planes de expansión comercial de Emilia, el próximo ascenso de Esteban. Cuando salí para unirme a ellos, la risa cesó. «Oh, hola, mamá», dijo Esteban, moviendo ligeramente su silla. Estábamos hablando de cosas de trabajo, cosas aburridas de adultos. Me retiré a mi habitación y miré al techo hasta el amanecer. El segundo día fue peor. Planearon una aventura en kayak mientras yo me duchaba. Para cuando salí, ya estaban cargando el equipo en su coche de alquiler. La sesión de la mañana estaba llena, explicó Emilia sin mirarme a los ojos. Volveremos para el almuerzo. Regresaron 6 horas después, radiantes de sol y ejercicio, llenos de historias sobre avistamientos de águilas y calas escondidas. Tavo, de hecho, levantó la vista de su tableta para describir un pez que casi atrapa. Pasé el día sola, leyendo en la terraza, preparando su almuerzo, doblando las toallas que habían dejado esparcidas por el baño, tareas simples que se sentían cada vez más como penitencia. Esa noche, escuché a Emilia por teléfono con alguien, probablemente su hermana. Sé que tiene buenas intenciones, pero es mucho. Se entromete. Quiere hacerlo todo juntas. No podemos relajarnos con ella vigilando cada uno de nuestros movimientos. Las palabras me golpearon como agua helada en las venas. Era demasiado. Mi amor era demasiado. Mi presencia en las vacaciones que había planeado y pagado era demasiada. Estaba en la ventana de la cocina de la cabaña esa tercera mañana, viéndolos cargar el coche para otra aventura familiar a la que no estaba invitada a unirme. El tazón de café tembló en mis manos artríticas mientras los recuerdos inundaban mi mente. 30 años de ser todo para todos, y de alguna manera, nunca ser suficiente. Esteban tenía 5 años cuando su padre murió. Un ataque al corazón a los 38 años, repentino, devastador, final. Recuerdo estar parada en nuestro pequeño departamento en la colonia Roma, sosteniendo a mi hijito sollozante mientras el director de la funeraria explicaba planes de pago que no podía pagar. El seguro de vida apenas cubría el entierro. Los sueños de Roberto de proveernos murieron con él esa gris mañana de noviembre. Trabajé 2 trabajos para mantenernos a flote. Días en el mostrador de servicio al cliente de Fábricas de Francia, noches limpiando oficinas en el centro. Esteban hacía su tarea en la mesa de la cocina mientras yo doblaba la ropa entre turnos, su vocecita leyendo tablas de multiplicar en voz alta mientras yo clasificaba ropa que pertenecía a las familias de otras personas. «Mami, ¿cuándo ya no estarás cansada?», preguntó una tarde, levantando la vista de su hoja de trabajo de matemáticas con esos serios ojos marrones que eran un espejo de los de su padre. «Cuando seas grande y feliz»,
susurré, besando su cabeza. Entonces podré descansar. Cumplí esa promesa. Me salté mis propias celebraciones de cumpleaños para pagar sus uniformes de ligas pequeñas. Usé el mismo abrigo de invierno durante 8 años para que pudiera tener los tenis de marca que lo ayudarían a encajar en la escuela. Cuando otras madres iban a clubes de lectura y citas para tomar café, yo trabajaba horas extras para ahorrar para su fondo universitario. La beca para la UNAM fue parcial. Saqué préstamos que estaría pagando hasta mis 70 para cubrir la diferencia. Es una inversión, me dije, firmando papeles en la oficina de ayuda financiera mientras Esteban recorría el hermoso campus que había soñado con asistir. Recordará este sacrificio, pero de pie en la cocina de esa cabaña, viéndolo reír con Emilia mientras planeaban su tercer día consecutivo sin mí, me pregunté si recordaba algo en absoluto. Cuando Esteban se graduó y comenzó su carrera en finanzas, estaba muy orgullosa. Mi hijito con su primer traje, estrechando la mano de los ejecutivos, mudándose a un departamento en la Condesa que ayudé a amueblar con mis ahorros. Se estaba convirtiendo en el hombre que su padre nunca tuvo la oportunidad de ser. Entonces conoció a Emilia. Era hermosa, sofisticada, todo lo que yo no era. Hablaba de maridajes de vinos y bolsos de diseñador con la autoridad casual de alguien que nunca había revisado las etiquetas de precios ni recortado cupones. En su fiesta de compromiso, me presentó a sus amigas como la dulce madre de Esteban que trabaja en una tienda departamental, no como la mujer que lo crió sola, no como la persona que sacrificó todo para que pudiera permitirse la vida que lo llevó a ella. Simplemente, tienda departamental. Es encantadora, le dije a Esteban más tarde, aunque algo en la sonrisa de Emilia nunca llegaba a sus ojos cuando me miraba. Me alegro por ti. La boda costó 43,000 pesos. Se registraron en Liverpool y el Palacio de Hierro, listas llenas de artículos que costaban más que mi renta mensual. Compré lo que pude. Un hermoso florero de cristal que tardó 3 meses de dinero ahorrado de comestibles. En la recepción, estaba sobre una mesa de regalos enterrado entre licuadoras Vitamix y juegos de utensilios de cocina Le Creuset de las amigas de la Universidad de Emilia. Cuando compraron su casa en Jardines del Pedregal 2 años después, el enganche estaba fuera de su alcance. El mercado está loco, explicó Esteban durante la cena en mi departamento, gesticulando con su tenedor hacia la cazuela de atún que había hecho. La comida reconfortante de su infancia. Necesitamos otros 60,000, o perderemos la casa. Miré el saldo de mi cuenta de ahorros esa noche. 68,000 pesos. Dinero que había estado apartando para emergencias, para facturas médicas, para la posibilidad de necesitar cuidados a largo plazo algún día. Dinero que representaba 30 años de pequeños sacrificios y cuidadosa planificación. Quiero ayudar, les dije a la mañana siguiente. Mamá, no podemos tomar tu dinero para el retiro, protestó Esteban, pero sus ojos se iluminaron con esperanza. No es dinero para el retiro, mentí. Es dinero de inversión. También pondremos mi nombre en el título. Solo para protección legal. Cuando refinancien en unos años me podrán pagar. Eso fue hace 8 años. Nunca refinanciaron. Mi nombre permaneció en el título, olvidado como una vieja garantía guardada en un cajón. Vivían en su hermosa casa con sus hermosas cosas, y yo vivía en mi pequeño departamento, viendo cómo el estado de cuenta de mi cuenta de ahorros mostraba el mismo bajo saldo mes tras mes. Pero me dije a mí misma que valía la pena. La familia valía la pena. Cuando Tavo nació, pensé que tal vez las cosas cambiarían. Tal vez ser abuela me daría un nuevo rol, un nuevo propósito. Conduje al hospital en el momento en que Emilia entró en trabajo de parto. Caminé por la sala de espera durante 12 horas. Contuve la respiración hasta que escuché su primer llanto. Era perfecto. 10 dedos. 10 dedos de los pies. La barbilla terca de Roberto. Mis ojos azules. Cuando la enfermera lo colocó en mis brazos, sentí algo que no había experimentado desde que Esteban era pequeño. Amor puro, sin complicaciones. Te va a llamar abuela Elena, anunció Emilia desde su cama de hospital, con la voz aún débil por el parto. Creemos que los nombres formales son mejores para los niños. No, nana.
No, abuela. Abuela Elena. Me tragué mi decepción y sonreí. Lo que te haga feliz. Durante el primer año de Tavo, fui la niñera no oficial. Emilia necesitaba descansar. Esteban trabajaba muchas horas. Conducía desde mi departamento hasta el de ellos 3 veces por semana, llegando con comida para bebés casera e infinita paciencia para las alimentaciones de las 2 a.m. Eres un ángel, decía Emilia, pasándome a Tavo antes de desaparecer escaleras arriba para su clase de yoga o reunión del club de lectura. No sé qué haríamos sin ti, pero cuando Tavo comenzó a caminar, a hablar, a convertirse en su propia personita, mis servicios se volvieron menos esenciales. Las solicitudes de niñera se volvieron esporádicas. Las cenas familiares pasaron de semanales a mensuales a solo días festivos. Tavo está en clases de natación ahora, explicaba Emilia cuando le preguntaba sobre la visita. Y Esteban tiene esa cena de trabajo. Quizás el próximo fin de semana. El próximo fin de semana se convirtió en el próximo mes. El próximo mes se convirtió en cuando fuera conveniente. Sin embargo, de alguna manera, siempre estaba disponible cuando necesitaban algo. La colegiatura de Tavo cuando la tienda departamental de Emilia tenía una temporada baja. Reparaciones de automóviles cuando el bono de Esteban se retrasó. La nueva cerca para su patio trasero cuando decidieron tener un perro. Es solo temporal. Se convirtió en la frase favorita de Esteban. Solo hasta que volvamos a ponernos de pie. Pero las personas que viven en casas de jardines del Pedregal y conducen camionetas BMW ya están de pie. Yo era simplemente demasiado ciega para verlo. De pie en la cocina de esa cabaña, viéndolos reír juntos mientras planeaban otro día sin mí, finalmente entendí la verdad que había estado evitando durante años. No era su amada madre y abuela. Era su cajero automático con hilos del corazón adjuntos. Cada regalo que había dado, cada sacrificio que había hecho, cada peso que había contribuido, todo había sido catalogado y calculado, no como amor, sino como obligación. Me mantenían cerca no porque valoraran mi presencia, sino porque necesitaban mis recursos. La realización cayó como un golpe físico, haciéndome aferrar a la encimera de la cocina para sostenerme. Mi reflejo me miraba desde la ventana. Una mujer de 72 años que había pasado toda su vida adulta haciéndose más pequeña para que otros pudieran sentirse más grandes. ¿Cuándo dejé de ser Elena y me convertí simplemente en útil? ¿Cuándo mi amor se convirtió en moneda en lugar de conexión? El sonido de su coche alejándose interrumpió mis pensamientos. Otro día sola mientras ellos creaban recuerdos que había pagado, pero que no se me permitía compartir. Caminé a mi habitación y me senté en la cama, mirando la foto de Roberto que había colocado en la mesita de noche. Su joven rostro me sonreía, congelado en un momento en que nuestro futuro se extendía por delante como una promesa infinita. Lo intenté, susurré a su imagen. Intenté ser suficiente para todos. Pero mientras estaba sentada allí en el silencio que habían creado a mi alrededor, un pensamiento seguía resonando en mi mente. ¿Me usaron? La pregunta se sentía peligrosa, como hurgar en una herida que nunca había sanado adecuadamente. Porque si la respuesta era sí, si 30 años de sacrificio no habían sido más que explotación disfrazada de obligación familiar, entonces todo en lo que había construido mi vida era una mentira. Y las mentiras, estaba empezando a entender, eran mucho más frágiles que la verdad. La tercera mañana en la cabaña llegó con el sonido de la lluvia contra las ventanas. Por fin, pensé, tal vez pasaríamos el día juntos adentro. Tal vez el clima los obligaría a incluirme en cualquier vínculo familiar que había pagado 23,000 pesos por presenciar. Me equivocaba. Me desperté temprano, como siempre lo hacía, y caminé descalza a la cocina para preparar el café. El ritual se sentía reconfortante. Medir los granos, escuchar a la máquina gorgotear para cobrar vida, inhalar ese primer y rico aroma del día. A través de la ventana empañada por la lluvia, podía ver la superficie del lago salpicada de innumerables impactos diminutos, como si el universo estuviera llorando. A las 7 de la mañana, ya tenía el desayuno planeado. Hot cakes de arándanos caseros, salchicha de pavo, ensalada de frutas frescas. Los favoritos de Tavo cuando era más pequeño, y aún me abrazaba al saludarme. Acomodé todo en la encimera,
tarareando suavemente, una vieja canción que Roberto solía cantar mientras se afeitaba. Esteban apareció primero, ya vestido con ropa cara para actividades al aire libre. Tomó una taza de café sin hacer contacto visual. «Buenos días, mamá». Su voz era plana, distraída. Inmediatamente sacó su teléfono y comenzó a desplazarse por los correos electrónicos. «Pensé que podríamos hacer hotcakes juntos», ofrecí, gesticulando hacia los ingredientes que había puesto como una ofrenda. «¿Recuerdas cuando eras pequeño? Siempre querías voltearlos tú mismo. Eso es lindo, pero vamos al pueblo. Hay un gimnasio de escalada techado que Emilia encontró en línea. A Tavo le emociona mucho». Mi estómago se hundió. ¿Con esta lluvia? Está adentro, mamá. Climatizado. Instructores profesionales. Será bueno para Tavo probar algo físico en lugar de estar en esa tableta todo el día. Emilia salió de su habitación, también vestida con ropa deportiva, que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual de comestibles. Su cabello rubio estaba recogido en una cola de caballo perfecta, y usaba el tipo de maquillaje que estaba diseñado para parecer que no usaba maquillaje en absoluto. «Oh, Elena, ya estás despierta», dijo, notando los preparativos del desayuno. «Qué atenta, pero ya hicimos planes. Tomamos barras de granola». Tavo salió arrastrando los pies en pijama, con la tableta ya en la mano, los auriculares colgando de su cuello como joyería electrónica. «Tavo, cariño», dije, arrodillándome a su altura a pesar de la fuerte protesta de mis rodillas artríticas. «¿Te apetecen hotcakes? Tengo arándanos». Me miró brevemente, sus ojos, mis ojos, concentrándose en mí durante quizás 3 segundos. «Vamos a escalar», murmuró. Luego volvió a su pantalla donde los personajes animados luchaban en colores demasiado brillantes para la lluviosa mañana. «Tal vez cuando regresemos», dijo Esteban, pero su tono sugería lo contrario. «No nos esperes, aunque estas cosas pueden tomar todo el día». Me quedé allí con mi bata y mis pantuflas, rodeada de ingredientes para un desayuno que nadie quería, viendo a mi familia prepararse para otra aventura que no me incluía. La lluvia parecía intensificarse, golpeando contra las ventanas como dedos impacientes. «Podría ir con ustedes», dije, odiando lo pequeña que sonaba mi voz. Nunca he intentado escalar, pero podría mirar. Tal vez tomar fotos. Emilia y Esteban intercambiaron una de sus miradas, el tipo de comunicación sin palabras que excluía a todos los demás en la habitación. Duró quizás 2 segundos, pero vi todo en ella: irritación, impaciencia y algo que parecía peligrosamente cercano al asco. «La cosa es», dijo Emilia, con ese tono paciente que usaba con los clientes difíciles, «que es más una actividad para familias jóvenes. Mucho ruido, mucho movimiento físico. No es realmente propicio para relajarse». Relajarse, la palabra que habían estado usando como un arma desde que llegamos. «Entiendo», mentí. Se fueron 20 minutos después, llevándose su energía y risas. La cabaña se sintió hueca sin sus voces, como una casa donde todos los relojes se habían detenido a la vez. Me paré en la ventana y vi cómo su coche de alquiler desaparecía por el camino de grava, las luces traseras rojas tragadas por la gris mañana. Limpié el desayuno que nunca se comería, volviendo a guardar los ingredientes en sus recipientes, limpiando las encimeras que no estaban sucias. Los arándanos me miraban desde su envase de plástico. 79 centavos cada uno en la tienda de comestibles de la cabaña, con precios excesivos, comprados porque recordé que Tavo una vez dijo que eran sus favoritos. El día se extendió por delante como una condena a prisión. Intenté leer, pero no podía concentrarme. Intenté un crucigrama, pero seguía perdiendo el lugar. Llamé a mi vecina en la Ciudad de México para ver el correo, pero la conversación se sintió forzada y vacía. Al mediodía, tenía hambre pero no podía soportar la idea de cocinar para una sola persona. Me hice un sándwich de mantequilla de maní y me lo comí de pie en la encimera de la cocina, mirando el lago que parecía tan gris y poco acogedor como todo lo demás. Las horas transcurrieron con la lenta persistencia del dolor crónico. Tomé una siesta que no fue reparadora, despertándome desorientada y más cansada que antes. Organicé mi maleta ya organizada.
Doblé toallas que ya estaban dobladas. Regué plantas que no necesitaban ser regadas. A las 4 de la tarde, la desesperación me llevó a hacer algo que nunca había hecho antes. Revisé sus cosas. No con malicia. No para robar ni espiar. Solo necesitaba entender por qué me sentía tan forastera en un viaje que había organizado y financiado. Tal vez encontraría alguna pista. Alguna explicación de la distancia que parecía crecer cada hora. En la bolsa del portátil de Esteban, encontré confirmaciones impresas de actividades de las que nunca había oído hablar. Tours de cata de vinos, paquetes de masajes para parejas, reservas para cenar en restaurantes a 60 kilómetros de distancia, todas programadas para los días restantes de nuestras vacaciones familiares. Ninguna me incluía. Habían planeado unas vacaciones paralelas dentro de las vacaciones que yo había pagado. Estaban usando mi cabaña como un hotel gratuito mientras creaban su propio itinerario, uno en el que yo era sistemáticamente excluida de cada actividad significativa. Mis manos temblaron mientras reemplazaba los papeles exactamente donde los había encontrado. La traición era tan completa, tan calculada, que tuve que sentarme en su cama para evitar caerme. Regresaron al atardecer, radiantes de ejercicio y logros. Tavo estaba realmente animado, describiendo su exitosa escalada por una ruta supuestamente difícil. Esteban tenía fotos en su teléfono de Tavo usando un arnés de seguridad, sonriendo con orgullo. Emilia ya había publicado varias fotos en Instagram con leyendas sobre crear recuerdos y aventuras familiares. Yo no estaba en ninguna de las fotos. ¿Cómo te fue el día, mamá?, preguntó Esteban, sentándose en el sofá con una cerveza del refrigerador que yo había surtido. Tranquilo, dije. Eso debe haber estado bien, comentó Emilia, desplazándose por su teléfono. Todo un día para ti sola. Sin obligaciones, sin horarios que cumplir. Muy tranquilo. Tranquilo. Otra palabra utilizada como arma en mi contra. Preparé la cena otra vez. Pollo parmesano. El segundo plato favorito de Tavo después de los hotcakes. Lo comieron mientras discutían su aventura de escalada, reviviendo momentos que no había presenciado, compartiendo chistes de los que no formaba parte. Podría haber sido la ayuda contratada, invisible, excepto cuando había que rellenar los platos. Esa noche, acostada en mi estrecha cama individual mientras la lluvia continuaba golpeando contra las ventanas, finalmente me permití reconocer lo que había estado luchando durante 3 días. No me querían aquí. Había pagado unas vacaciones familiares donde me trataban como a una intrusa indeseable. Había financiado mi propia exclusión, financiado mi propia humillación. Cada peso de mi dinero cuidadosamente ahorrado había comprado otro momento de rechazo, otra hora de soledad, otro recuerdo que me perseguiría durante años. Pero lo peor no era el dinero, era la comprensión de que esto no era nuevo. Esto era solo la culminación de años de sutiles desaires, educadas exclusiones y rechazos cuidadosamente redactados. ¿De cuántas fotos familiares me habían recortado? ¿Cuántas conversaciones se habían detenido cuando entraba en una habitación? ¿Cuántas veces habían hecho planes a mi alrededor en lugar de conmigo? Yo era la abuela que era tolerada, no valorada, la madre que era útil, no amada, la mujer que existía en la periferia de una familia que había pasado 30 años construyendo, como una invitada que se había quedado más tiempo del debido en su propia fiesta. La lluvia seguía cayendo, y yo estaba allí en la oscuridad, finalmente entendiendo que no estaba lamentando la pérdida de algo que alguna vez había tenido. Estaba lamentando algo que nunca había tenido. El sueño no llegó esa noche. En cambio, miré al techo y escuché el sonido de mi corazón rompiéndose a cámara lenta. No el fuerte crujido de un trauma repentino, sino la gradual astilladura de la madera bajo demasiado peso, cargado durante demasiado tiempo, por alguien que había olvidado que tenía límites. Mañana, decidí, dejaría de fingir que esto era normal. Mañana, dejaría de poner excusas a las personas que veían mi amor como un inconveniente. Mañana, finalmente haría la pregunta que más me aterrorizaba. Si así me trataban cuando les daba todo, ¿cómo me tratarían cuando no me quedara nada que dar? La cuarta mañana amaneció clara y fría,
habiendo pasado la tormenta durante las inquietas horas que había pasado mirando al techo. Me levanté antes que nadie, como ya era costumbre, y me paré en la ventana de la cocina, mirando cómo el lago reflejaba la pálida luz de la mañana como plata pulida. Decidí hacer un último intento. Preparé un abundante desayuno, jugo de naranja natural, huevos revueltos con hierbas del pequeño jardín de la cabaña, tocino cocinado hasta quedar crujiente, papas hash browns doradas y perfectas. Puse la mesa con la mejor vajilla de la cabaña. Doblé las servilletas en triángulos limpios. Incluso recogí flores silvestres de afuera para colocarlas en un centro de mesa con un frasco de albañilería. Tal vez si me esforzaba más. Tal vez si lo hacía todo perfecto. Tal vez si les demostraba cuánto quería que esto funcionara. Esteban apareció primero, atraído por el olor a tocino. Examinó la elaborada configuración con lo que parecía más agotamiento que aprecio. «Mamá, esto es mucho. Es nuestro último día completo», dije, forzando el brillo en mi voz. Pensé que finalmente podríamos pasar un tiempo juntos, como familia. Emilia salió, echó una mirada al despliegue del desayuno y suspiró audiblemente. «Elena, realmente no necesitas hacer todo esto». «Quiero hacerlo», insistí. «Quiero que tengamos buenos recuerdos de este viaje». Tabo entró arrastrando los pies, con los auriculares ya puestos, la tableta escondida bajo el brazo como una manta de seguridad. Echó un vistazo a la mesa con la breve y desinteresada mirada de alguien acostumbrado a elaboradas presentaciones hechas para su beneficio. «Tabo, cariño, guarda la tableta para desayunar», sugerí suavemente. «Hablemos de lo que queremos hacer hoy». Miró a sus padres, buscando el permiso que aparentemente no tenía la autoridad para otorgar. «Solo déjalo comer en paz», dijo Emilia, sentándose en su silla con evidente reticencia. «Son vacaciones». Comimos en casi silencio. Esteban se desplazó por su teléfono entre bocado y bocado. Emilia tomó fotos de su comida perfectamente emplatada para las redes sociales, escribiendo leyendas sobre mañanas de cabaña, que sugerirían una reunión familiar tranquila, en lugar de la tensa actuación que en realidad estábamos soportando. Tabo consumió su desayuno mecánicamente mientras veía videos con el sonido bajo. Intenté iniciar conversaciones. Sobre la escuela de Tabo, sobre el trabajo de Esteban, sobre la boutique de Emilia. Cada intento se encontró con respuestas educadas, pero mínimas, que crearon más silencio del que llenaron. «Estaba pensando», dije durante un silencio particularmente largo. «Tal vez podríamos tomar una foto familiar hoy, junto al lago». Traje mi buena cámara. La sugerencia cayó como una piedra en el agua tranquila, creando ondas de incomodidad que se extendieron por la mesa. «Ya tenemos muchas fotos», dijo Emilia, sin levantar la vista de su teléfono. «Pero ninguna con todos nosotros juntos», insistí. «Ninguna conmigo en ellas». Las palabras flotaban en el aire, un reconocimiento de mi sistemática exclusión que incomodaba a todos. Esteban se aclaró la garganta. La mandíbula de Emilia se tensó casi imperceptiblemente. Tabo permaneció ajeno, perdido en su mundo digital. «Veremos», dijo Esteban finalmente, lo que todos sabíamos que significaba que no. Después del desayuno, comenzaron su ahora familiar ritual de planificar actividades que no me incluían. Aparecieron botas de montaña. Las mochilas de día se cargaron con botellas de agua y bocadillos. Se consultaron mapas. «¿A dónde van hoy?», pregunté, tratando de mantener mi voz casual. «Hay un sendero que lleva a unas cascadas», explicó Esteban, atándose las costosas botas de montaña. «Unos 10 kilómetros de ida y vuelta, un terreno bastante difícil». La implicación era clara. Demasiado difícil para mí. «Podría conducir hasta el comienzo del sendero», ofrecí. «Llevar un libro. Encontrarlos cuando terminen». Otra mirada pasó entre Esteban y Emilia. Esta duró más. Tuvo más peso. «En realidad, mamá», dijo Esteban, enderezándose y mirándome con la expresión que recordaba de su adolescencia, cuando estaba a punto de pedir algo que sabía que no querría darle. «Emilia y yo hemos estado hablando». Mi estómago se contrajo en un nudo frío. «Creemos, tal vez sería mejor que te fueras a casa antes». Las palabras me golpearon como un puñetazo. De hecho, di un paso atrás, con la mano aferrada al borde de la encimera de la cocina para sostenerme.
¿Qué? Has sido muy generosa, continuó Emilia, con su voz tomando ese tono azucarado que usaba al dar malas noticias a los clientes. Pagar por esta hermosa cabaña, preparar todas estas maravillosas comidas, pero sentimos que estás trabajando demasiado, que no te estás relajando. Esto no es relajante para mí, dije, las palabras escapando antes de que pudiera detenerlas. Esto no es lo que pensé que sería. Exacto, dijo Esteban, como si acabara de demostrar su punto. Estás estresada. Estás esforzándote demasiado para que todo sea perfecto. Necesitas descansar. Puedo descansar aquí, dije, la desesperación infiltrándose en mi voz. Con mi familia. Eso es lo que quería. Pasar tiempo con ustedes. Pero es que es eso, dijo Emilia, mirando a Tavo, que estaba afortunadamente absorto en su pantalla y no era testigo de la humillación de su abuela. Sentimos que nuestra presencia te está estresando, que te sientes obligada a entretenernos, a cocinar para nosotros, a gestionarlo todo. Eso no son vacaciones para ti. La manipulación psicológica era tan completa, tan elegantemente construida, que por un momento casi les creí. Tal vez yo era el problema. Tal vez mi desesperación por la conexión los estaba agotando. Tal vez mi amor era realmente demasiado. Ya te cambiamos el vuelo, continuó Esteban, sacando una tarjeta de embarque impresa de su bolsillo. Esta tarde, el servicio de transporte estará aquí en 2 horas. Ya habían empacado mi maleta. Podía verla parada junto a la puerta principal, cerrada y lista, como equipaje que pertenece a un invitado que se ha quedado más tiempo del debido. Mis pertenencias habían sido manejadas por manos que no podían esperar a deshacerse de ellas, dobladas con eficiencia en lugar de con cuidado. Pero es nuestro último día, susurré. Y ahora puedes pasarlo en casa, descansando como es debido, dijo Emilia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sin obligaciones, sin presión para cuidar de nadie más. Me quedé parada en la cocina donde les había preparado innumerables comidas, usando el delantal que tenía bordado la mejor abuela del mundo, un regalo del día de la madre de Tavo cuando tenía 6 años y todavía pensaba que yo colgaba la luna. La ironía era tan cruel que se sentía intencional. ¿Dónde está Tavo?, pregunté, mirando a mi alrededor como si mi nieto pudiera materializarse para protestar por esta decisión, para exigir que su abuela se quedara para las vacaciones que le había dado. Está empacando el cargador de su tableta, dijo Esteban. Ya sabes cómo son los niños. Realmente no entienden el significado emocional de estas cosas. Tavo nunca vino a despedirse. Cuando llegó el servicio de transporte, una impecable camioneta SUV que parecía un coche fúnebre, Esteban llevó mi maleta a la acera con la enérgica eficiencia de alguien que completa una tarea desagradable pero necesaria. Emilia me abrazó con la cálida profesionalidad de una conserje de hotel, agradeciendo a un huésped que se marcha. Gracias por todo, dijo. Esto fue tan generoso de su parte. Fue pasado. Como si mi generosidad tuviera una fecha de caducidad que ya había pasado. El abrazo de Esteban duró exactamente 3 segundos. Buen viaje, mamá. Te llamaremos cuando volvamos. Sin lágrimas. Sin arrepentimiento. Sin reconocimiento de que estaban enviando lejos a la mujer que había pagado sus vacaciones, que había criado a uno de ellos desde la infancia, que había sacrificado décadas de su propia felicidad en su beneficio. Me senté en el asiento trasero del servicio de transporte, viendo cómo la cabaña se hacía más pequeña a través de la ventanilla trasera. A través de las grandes ventanas podía ver movimiento en el interior, mi familia ya volviendo a su comportamiento normal, ya no restringidos por mi presencia no deseada. El conductor, un hombre de aspecto amable de unos 60 años, me miró por el espejo retrovisor. ¿Todo bien, señora? Quería decirle que mi hijo acababa de desecharme como comida caducada, que me habían enviado de vacaciones que había pagado porque mi amor era inconveniente, que 3 personas que debían toda su cómoda existencia a mis sacrificios acababan de tirarme a la basura. En cambio, dije, bien, todo está bien. El vuelo a casa fue una borrachera de aire reciclado y sonrisas forzadas de las azafatas que estaban entrenadas para pretender que los pasajeros no estaban llorando. Me senté en mi asiento junto a la ventana,
el mismo asiento que había ocupado 5 días antes, lleno de esperanza y anticipación, y vi cómo el suelo se hacía más grande al descender hacia la Ciudad de México. Mi edificio de apartamentos parecía más pequeño de lo que recordaba, más deteriorado. El pasillo olía a cenas ajenas y a limpiador de alfombras industrial. Mi llave giró en la cerradura con un sonido que parecía más fuerte de lo que debería haber sido, anunciando mi regreso a nadie. El silencio en mi apartamento era diferente al silencio en la cabaña. Este era el silencio del abandono en lugar de la exclusión. Este era el sonido de una vida que se había reducido a sus elementos más esenciales. Una mujer, un pequeño espacio, una angustia demasiado grande para contener. Dejé mi maleta en el suelo y la abrí sobre mi cama. En el interior, mi ropa estaba arrugada y apresuradamente doblada. Mi cepillo de dientes faltaba. Mis medicamentos para el corazón se habían quedado atrás. Me habían empacado como si estuvieran limpiando un trastero, agarrando lo obvio y dejando atrás lo que requería pensamiento o cuidado. Pero lo que me destruyó no fue lo que habían olvidado, fue lo que habían recordado excluir. Ni una sola foto del viaje me incluía. Ni un solo recuerdo se había reservado para que me lo llevara a casa. Ni un solo momento había sido preservado para sugerir que yo había estado allí en absoluto. Había pagado 23,000 pesos para ser borrada de la memoria de mi propia familia. Esa noche, me senté en mi sofá sosteniendo la única foto que había logrado tomar. Una imagen borrosa de los tres riendo junto al lago, capturada a través de la ventana durante uno de mis muchos momentos de exclusión. Se veían felices, relajados, completos. Sin mí, eran exactamente lo que querían ser. Conmigo, estaban obligados a fingir que se preocupaban por alguien cuyo único valor era su disposición a darles todo lo que querían. Finalmente entendí la verdad que había estado evitando durante 30 años. No los había estado amando, los había estado financiando. Y ahora que había visto lo que sucedió cuando la financiación vino con expectativas de inclusión, sabía exactamente cuál era mi papel en sus vidas en realidad. Yo era un cajero automático con emociones. Y los cajeros automáticos, me di cuenta, no debían tener sentimientos. Pasaron 3 días en mi apartamento como un sueño febril. Existí en un extraño estado de suspensión, durmiendo a horas aleatorias, comiendo cucharadas de mantequilla de maní directamente del frasco, mirando mi teléfono esperando la llamada que nunca llegó. La llamada en la que Esteban se disculparía, en la que Emilia explicaría que todo había sido un malentendido, en la que Tavo preguntaría cuándo vendría la abuela Elena a visitarlos. El silencio se prolongó. A la 4ª mañana, me desperté con una sensación peculiar. No paz exactamente, sino la ausencia del peso aplastante que había cargado desde que regresé a casa. Preparé café en mi pequeña cocina, el mismo ritual que me había reconfortado en la cabaña. Pero esta vez el silencio se sentía diferente. En lugar de exclusión, se sentía como posibilidad. Me senté en la mesa de mi cocina con mi laptop, algo que rara vez usaba, excepto para revisar correos electrónicos y, ocasionalmente, ver las publicaciones de Instagram de Emilia que nunca me incluían. Pero hoy tenía un propósito. Abrí mi aplicación bancaria y miré los números. Mi cuenta de ahorros mostraba 4,247,83. 3 meses de cuidadoso presupuesto apenas habían comenzado a reponer lo que había gastado en las vacaciones. Pero había otra cuenta, una que había olvidado en mis años de enfocarme en las necesidades de todos los demás. El certificado de depósito que Roberto había creado antes de morir. 30 años de interés compuesto sobre $5,000 que él había insistido en que no tocáramos. «Solo para emergencias reales, Elena», había dicho, besando mi frente la noche antes de su ataque al corazón. «Prométeme que solo lo usarás cuando no tengas otra opción». El saldo mostraba 23,847,62. Miré el número, recordando las palabras de Roberto. Una verdadera emergencia. Ninguna otra opción. 30 años de ser tratada como un recurso conveniente mientras mis propias necesidades no eran satisfechas, parecía calificar. Llamé a Daniel Hoffman, el mejor amigo de Roberto y el único abogado que conocía personalmente.
Habíamos intercambiado tarjetas de Navidad durante décadas, pero no habíamos hablado desde el funeral de Roberto. Su secretaria me comunicó de inmediato. Elena Morrison. Su cálida voz llegó a través del teléfono, llevando décadas de recuerdos compartidos. ¡Qué grata sorpresa! ¿Cómo estás, querida? La amabilidad en su tono, la primera calidez genuina que había escuchado en semanas, casi me rompe. Necesito ayuda, Daniel. Ayuda legal. ¿Qué está pasando? Le conté todo. Las vacaciones, los años de apoyo financiero, la casa con mi nombre todavía en el título de la que me había olvidado hasta este momento de desesperación. Escuchó sin interrumpir, haciendo pequeños sonidos de simpatía y creciente enojo. Elena, dijo cuando terminé, necesito preguntarte algo, y quiero que pienses detenidamente antes de responder. ¿Quieres justicia o quieres venganza? Quiero respeto, dije sin dudarlo. Quiero que importe. Buena respuesta. ¿Puedes venir a mi oficina mañana? Trae cualquier documentación que tengas sobre la casa, los préstamos, cualquier contribución financiera que hayas hecho. Vamos a explorar tus opciones. Esa noche, hice algo que no había hecho en años. Cociné para mí misma. No sobras, no algo rápido y fácil, sino una comida de verdad. Salmón con hierbas, verduras asadas, arroz salvaje. Puse mi pequeña mesa con mi buena vajilla, la que guardaba para visitas que nunca llegaban, y me serví una copa de vino de una botella que había estado guardando para una ocasión especial que nunca llegaba. A mitad de la cena, sonó mi teléfono. El nombre de Esteban apareció en la pantalla. Durante 30 años, habría contestado al primer timbre, ansiosa por saber de mi hijo, agradecida por cualquier contacto. Esta noche, lo dejé sonar 4 veces antes de contestar. Hola, mamá. Su voz era diferente, cautelosa, probando. Hola, Esteban. ¿Cómo te sientes? ¿Mejor, espero? ¿Más descansada? La manipulación psicológica continuaba incluso ahora. Se suponía que le agradeciera por enviarme lejos, para confirmar que su rechazo de alguna manera me había beneficiado. Bien, dije, cortando mi salmón con deliberada precisión. Bien, bien. Escucha, mamá. Queríamos agradecerte de nuevo por la cabaña. Fue realmente generoso. Tavo se la pasó de maravilla. No dije nada. ¿Mamá? ¿Estás ahí? Estoy aquí. Estoy cenando. Oh, bueno, no te molesto. Solo quería... De hecho, tenemos una noticia. La boutique de Emilia se está expandiendo. Va a abrir una segunda sucursal en Polanco. Es una gran oportunidad, pero la inversión inicial es bastante sustancial. Y ahí estaba, la verdadera razón de la llamada. Habían disfrutado tanto sus vacaciones Esteban y Emilia, que estaban listos para financiar la siguiente fase de sus vidas con más de mi dinero. ¿Cuánto? Pregunté. Bueno, solo el depósito del contrato de arrendamiento son 15,000. Y luego está el inventario, los accesorios, el marketing. Su voz ganó impulso mientras esbozaba el plan de negocios de Emilia, con el entusiasmo que una vez había mostrado al describir sus partidos de ligas pequeñas. ¿Cuánto en total, Esteban? Alrededor de 40,000. Sabemos que es mucho, pero las proyecciones de ganancias son realmente sólidas y... No. La palabra salió de mi boca antes de que conscientemente decidiera decirlo. Sencilla, clara, final. El silencio se extendió a través de la línea telefónica. Lo siento, ¿qué? No, no les daré 40,000 pesos. Mamá, creo que ha habido un malentendido. Esto no es un regalo, es una inversión. Te pagaríamos con intereses. Es una oportunidad de negocio legítima. ¿Cuántas veces había escuchado promesas similares? ¿Cuántos préstamos temporales se habían convertido en regalos permanentes? ¿Cuántas inversiones en su futuro habían generado rendimientos que beneficiaron a todos menos a mí? Dije que no, Esteban. Pero tú tienes el dinero. Sé que lo tienes. El CD que dejó papá. Nunca lo tocas. El hecho de que supiera sobre el fondo de emergencia de Roberto, aparentemente había estado catalogando mis activos durante años, me envió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la noche. Ese dinero no está disponible, dije. ¿Qué quieres decir con que no está disponible? Es tu dinero. Exacto. Es mi dinero. Otro silencio. Este cargado de una emoción que no podía identificar completamente. Sorpresa, tal vez.
O enojo porque me estaba desviando del guión que había escrito para esta conversación. No entiendo qué te ha pasado, dijo. Y por primera vez en nuestra conversación, su máscara se deslizó. La cuidadosa cortesía fue reemplazada por algo más frío. Gastas 23,000 en unas vacaciones, ¿pero no quieres invertir en el negocio de Emilia? Eso no tiene sentido. Tiene perfecto sentido para mí. Mira, si esto es por lo de la cabaña, si estás molesta porque pensamos que necesitabas descansar, esto no es por la cabaña. Le interrumpí. Esto es por 30 años de ser tratada como un banco en lugar de una persona. Eso no es justo, ¿no lo es? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para hablar? ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste sin necesitar algo? ¿Cuándo fue la última vez que Tavo pasó tiempo conmigo porque quería, no porque necesitaras una niñera? Las preguntas flotaron en el aire como acusaciones, porque eso era exactamente lo que eran. Somos familia, dijo Esteban finalmente, y pude oír el desconcierto en su voz. Así no es como solían ser estas conversaciones. Por lo general, yo decía que sí. Por lo general, encontraba una manera de darles lo que querían. Por lo general, priorizaba sus necesidades por encima de mi propia seguridad financiera. Sí, somos familia, acepté, y los miembros de la familia deben tratarse con respeto. Deben incluirse en las celebraciones, no enviarse a casa de vacaciones que pagaron. ¿Estás exagerando? ¿Lo estoy? ¿O finalmente estoy siendo honesta? Colgó sin decir adiós. Terminé mi cena en paz. El salmón sabía mejor que cualquier comida que hubiera comido en meses. El silencio en mi departamento se sentía diferente ahora. No vacío, sino lleno de potencial, lleno de decisiones que me pertenecían solo a mí. Más tarde esa noche, hice otra cosa que no había hecho en años. Me di un baño de verdad, con sales de baño caras que había estado guardando y velas que nunca había encendido, porque parecían demasiado valiosas para desperdiciar en una noche ordinaria. Me sumergí en el agua tibia y sentí que algo se liberaba en mi pecho, tensión que había estado cargando durante tanto tiempo que había olvidado que no era una parte natural de mi cuerpo. Por primera vez en décadas, no era responsable ante nadie. Nadie necesitaba que cocinara la cena, lavara la ropa, resolviera problemas o financiara sueños. Nadie estaba llevando la cuenta de mi utilidad ni calculando mi valor en función de mi disposición a sacrificarme. Solo era Elena. No mamá que paga por las cosas. No abuela Elena que cuida niños. No la mujer que existía para facilitar la vida de otras personas. Solo Elena. Y tal vez, pensé mientras veía bailar la luz de las velas en las paredes del baño, tal vez Elena era suficiente. A la mañana siguiente, me vestí con más cuidado del que había tenido en años. No la ropa práctica que usaba para ir de compras y hacer mandados, sino mis buenos pantalones, una blusa de seda que Roberto siempre elogiaba, aretes que capturaban la luz. Me miré en el espejo y no vi a una anciana que había sobrevivido a su utilidad, sino a una mujer que finalmente había recordado que tenía opciones. El bufete de abogados de Daniel estaba en una mansión victoriana convertida en la Condesa, toda de madera oscura y libros encuadernados en cuero que sugerían tradición y permanencia. Su secretaria me ofreció café en una taza y un platillo de verdad, no en un vaso de papel, y cuando Daniel salió a saludarme, su abrazo se sintió como volver a casa. «Te ves maravillosa», dijo, y le creí. Pasamos 2 horas revisando los documentos que había traído. Extractos bancarios, documentos de préstamo, el título de la casa con mi nombre todavía legalmente adjunto a la propiedad. Los ojos de Daniel se agudizaron a medida que repasábamos la cronología de mis contribuciones financieras a la vida de Esteban y Emilia. «Elena», dijo finalmente, recostándose en su silla de cuero, «tienes opciones aquí. Opciones legales. Tu nombre está en el título de esa casa como copropietaria, no solo como cofirmante. Según la ley de Illinois, podrías forzar la venta de la propiedad y reclamar tu parte de los ingresos. ¿Cuánto sería eso? Hizo algunos cálculos rápidos en su blog de notas legal. La casa probablemente valga alrededor de 400,000 ahora. Tu pago inicial original,
ajustado por la apreciación. Podrías estar buscando entre 150 y $200,000. El número me golpeó como un rayo. Dinero que cambiaba la vida. Seguridad para mis años restantes. El tipo de independencia que nunca había soñado posible. Pero, continuó Daniel, hay algo más a considerar. ¿Estás preparada para las consecuencias? Porque una vez que inicies este proceso, tu relación con tu hijo nunca volverá a ser la misma. Pensé en la llamada telefónica de Esteban la noche anterior, la forma en que había colgado cuando finalmente había hablado honestamente sobre cómo me habían tratado. Los años de ser dada por sentada, ignorada, excluida y desechada. ¿Qué relación?, pregunté. Daniel sonrió, no con felicidad, sino con la sombría satisfacción de alguien que había visto a demasiadas familias destruirse con la codicia y el derecho. Entonces, hablemos de tus próximos pasos. Por primera vez en 30 años, esos próximos pasos me pertenecían enteramente a mí. Los documentos legales se presentaron un jueves por la mañana en octubre, cuando el aire de la Ciudad de México transportaba la primera mordida real del invierno y los árboles a lo largo del Paseo de la Reforma habían comenzado su lenta rendición al oro y al ámbar. Daniel manejó todo con la silenciosa eficiencia de alguien que había pasado 40 años navegando por desastres familiares disfrazados de procedimientos legales. No supe nada durante 5 días. Entonces, Emilia llamó. Estaba regando mi pequeña colección de plantas de interior, algo que había empezado a hacer con devoción religiosa desde que regresé de la cabaña, como si nutrir algo vivo pudiera ayudarme a recordar cómo era realmente el cuidado, cuando mi teléfono sonó a las 8:17 a.m. Emilia nunca me llamaba. En 8 años de matrimonio con mi hijo, probablemente había iniciado contacto conmigo menos de 10 veces, y siempre para propósitos específicos. Coordinar el cuidado de niños, preguntar sobre el historial médico familiar para los formularios escolares de Tabo, solicitar mi receta de pan de maíz para una cena a la que no estaba invitada. Elena, su voz era áspera como el viento invernal, despojada de toda pretensión de calidez. Necesitamos hablar. Buenos días, Emilia. No. Simplemente, no. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Dejé mi regadera y caminé hacia la ventana de mi cocina, mirando el lago que se extendía gris e interminable hacia un horizonte que no podía ver. La luz de la mañana hacía que el agua pareciera peltre martillado, hermosa y fría e implacable. No estoy segura de a qué te refieres. La casa, Elena. La maldita casa. Nuestro abogado llamó ayer. Aparentemente, ¿estás tratando de obligarnos a vender nuestra casa? La grosería era nueva. Emilia siempre había mantenido su imagen cuidadosamente cultivada de refinada cortesía a mi alrededor, incluso cuando su desprecio era obvio. Escucharla perder su máscara por completo fue casi liberador. Finalmente, la verdad sin envoltorio bonito. Estoy ejerciendo mis derechos legales como copropietaria, dije con calma. ¿Copropietaria? Su voz se hizo más aguda, incrédula. No eres copropietaria. Ayudaste con el enganche hace 8 años. Eso no te convierte en propietaria. En realidad, sí. Mi nombre está en el título, Emilia. Siempre lo ha estado. El silencio se extendió lo suficiente como para que me preguntara si había colgado. Luego escuché su respiración. Exhalaciones bruscas y enojadas que hablaban de alguien que intentaba controlar la rabia que amenazaba con consumir el pensamiento racional. Esto es una locura. No puedes hacernos esto. Tenemos un hijo. Tenemos una vida aquí. Yo también, dije en voz baja. Tenía una vida que incluía a la familia que pasé 30 años construyendo y apoyando, hasta que decidieron que mi presencia era demasiada. Eso no es. Nosotros nunca. Estás tergiversando todo. ¿Lo estoy? ¿O finalmente lo estoy viendo con claridad? Otro silencio. Luego el sonido de una conversación ahogada. Emilia había cubierto el teléfono, pero pude escuchar fragmentos. Su voz urgente y desesperada. Otra voz respondiendo con lo que sonaba como una energía igualmente frenética. «Esteban quiere hablar contigo», dijo Emilia cuando volvió al teléfono. «Mamá». La voz de Esteban era diferente a como la había oído antes. No la educada distancia de los últimos años, no el desdén casual de la cabaña.
sino algo crudo y desesperado. ¿Qué estás haciendo? Estoy protegiendo mi inversión. ¿Tu inversión? Mamá, esta es nuestra casa. Aquí es donde Tavo crece, donde construimos nuestra vida. No puedes simplemente... No puedes destruir eso. No destruí nada, Esteban. Te di el enganche para una casa, y mi nombre fue al título como protección para esa inversión. Ahora estoy reclamando lo que legalmente me pertenece. Pero, ¿por qué? ¿Por qué ahora? Podemos solucionar algo. Si necesitas dinero. Si esto es por el préstamo del negocio. Esto no es por dinero. Entonces, ¿qué? ¿Qué quieres? La pregunta flotaba entre nosotros como un puente que podía elegir cruzar o quemar. ¿Qué quería? Durante 30 años había querido importar. Había querido ser incluida, valorada, amada por más que mi utilidad. Había querido ser vista como una persona en lugar de un recurso. Pero ese barco zarpó la mañana en que empacaron mis maletas y me enviaron lejos de unas vacaciones que había financiado para que pudieran relajarse sin mí. Quiero que entiendas que las acciones tienen consecuencias, dije. Quiero que sepas lo que se siente al tener a alguien en quien confías tomar decisiones sobre tu vida sin consultarte. Esto es diferente y lo sabes. ¿Lo es? Tomaste decisiones sobre mis vacaciones sin consultarme. Tomaste decisiones sobre mi relación con Tavo sin consultarme. Tomaste decisiones sobre cuánta de mi presencia podías tolerar sin consultarme. ¿En qué es esto diferente? Porque esto afecta a Tavo. La desesperación en su voz se estaba convirtiendo en ira, frustración ante una conversación que no seguía su guión habitual. Tiene 12 años, mamá. Este es el único hogar que ha conocido. Y yo tengo 72 años. Y esta era la única familia que había conocido. Pero eso no te impidió que me enviaras lejos. No te enviamos para siempre. Pensamos que necesitabas descansar. Deja de mentir, Esteban. A mí y a ti mismo. Me enviaste porque mi amor te resultaba inconveniente. Porque incluirme en las vacaciones que pagué requería un esfuerzo que no estabas dispuesto a hacer. Eso no es... Se detuvo, la negación muriendo en su garganta porque ambos sabíamos que era verdad. He pasado 30 años haciéndote la vida más fácil, continué, pagando por cosas que querías, haciéndome cargo de responsabilidades que no querías manejar, estando disponible siempre que necesitabas algo sin pedir nada a cambio, excepto ser tratada como si importara. Y en el momento en que me volví un poco inconveniente, me tiraste. No te tiramos. Empacaste mis maletas sin preguntar. Cambiaste mi vuelo sin avisarme. Me enviaste a casa de unas vacaciones familiares porque mi presencia era demasiado. ¿Cómo llamarías a eso? El silencio se extendió tanto que pensé que podría haber colgado. Cuando volvió a hablar, su voz era más pequeña, más joven, la voz del niño pequeño que solía meterse en mi cama durante las tormentas. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Disculparnos? Bien. Lo siento. Emilia lo siente. Manejamos mal la situación de la cabaña. Deberíamos haber sido más considerados. ¿Es eso lo que quieres oír? Quiero que lo sientas de verdad. Sí lo siento. No, no lo sientes. Sientes que enfrentas las consecuencias. No que lamentas cómo me trataste. Te estás disculpando porque ahora tengo poder. No porque reconozcas que lo que hiciste fue cruel. La conversación se estaba deteriorando rápidamente. La civilidad derrumbándose bajo el peso de décadas de resentimiento tácito y verdades recién reconocidas. ¿Así que esto es venganza? ¿Vas a destruir a nuestra familia porque te hirieron los sentimientos? No estoy destruyendo a tu familia, Esteban. Me estoy alejando de ella. Hay una diferencia. ¿Obligándonos a salir de nuestra casa? ¿Reclamando lo que siempre fue legalmente mío? Los documentos judiciales dicen que quieres que la casa se venda en 60 días, interrumpió la voz de Emilia. Había vuelto a tomar el teléfono o habían cambiado al altavoz. 60 días, Elena. ¿Entiendes lo que eso significa? Tenemos que encontrar un nuevo lugar para vivir, inscribir a Tavo en una nueva escuela, desarraigar toda nuestra vida, porque estás teniendo una especie de crisis emocional. Crisis emocional. La frase era tan perfectamente Emilia, clínica, despectiva, diseñada para hacer que mis legítimas quejas sonaran como las quejas irracionales de una mujer mayor inestable.
No estoy teniendo una crisis emocional, dije con calma. Estoy teniendo un despertar financiero. Esto es una locura, continuó Emilia. Absolutamente insano. Vamos a luchar contra esto. Nuestro abogado dice que hay formas de impugnar la venta, formas de probar que no estás actuando de buena fe. Buena suerte con eso. Mamá, la voz de Esteban de nuevo, suplicando ahora. Por favor, piensa en Tavo. Piensa en lo que esto le hace. La carta de Tavo. Por supuesto. La manipulación final. La última culpa diseñada para hacerme priorizar la comodidad de mi nieto por encima de mi propia dignidad. Estoy pensando en Tavo, dije. Estoy pensando en la lección que está aprendiendo al ver cómo tratas a las personas que te aman. Estoy pensando en si quiero que crezca creyendo que es aceptable descartar a los miembros de la familia cuando se vuelven inconvenientes. ¿Así que nos vas a descartar a nosotros en su lugar? No los estoy descartando. Les estoy facturando. La conversación terminó con la voz de Emilia, elevándose a un tono que probablemente perturbó a los vecinos. Amenazas sobre abogados y desafíos, y demostrar incapacidad mental. Esteban intentó recuperar el control de la llamada, su voz alternando entre la ira y la desesperación, y algo que podría haber sido pena. Colgué mientras todavía estaban hablando. Esa tarde, Daniel llamó con una actualización. Han contratado a Reynolds and Asociados, dijo. Firma cara. Van a luchar con esto con uñas y dientes. ¿Pueden ganar? Pueden hacerlo desagradable y caro, pero la ley es clara, y la documentación es sólida. Tu nombre está en el título. Contribuiste a la compra. Tienes todo el derecho a forzar la venta. ¿Cuánto tiempo? 3 meses, tal vez 4 si lo alargan. Pero Elena, ¿estás segura de esto? Porque una vez que crucemos esta línea, no habrá vuelta atrás. Tu relación con tu hijo nunca se recuperará. Pensé en la familia que había pasado 30 años construyendo, los sacrificios que había hecho, el amor que había dado libremente y recibido condicionalmente. Pensé en Tavo, que apenas levantaba la vista de su tableta cuando yo estaba cerca, a quien le habían enseñado que mi afecto era algo que debía tolerar en lugar de atesorar. Pensé en la mujer que había sido antes de aprender que el amor debía doler, debía requerir una entrega infinita sin recibir, debía significar hacerse más pequeña para que los demás pudieran sentirse más grandes. ¿Qué relación? Le pregunté a Daniel, tal como había hecho semanas antes. Buen punto, dijo. Presentaré la moción para acelerar la venta. Esa noche, me senté en mi pequeño departamento y miré los álbumes de fotos que no había abierto en años. Fotos de Esteban de bebé, de niño pequeño, de joven en su graduación. Fotos de Tavo aprendiendo a caminar, a andar en bicicleta, a nadar. En casi todas las fotos, yo era la que tomaba la foto. Existí detrás de la cámara, capturando sus momentos, preservando sus recuerdos, documentando su felicidad mientras permanecía invisible en las narrativas de sus vidas. Cerré los álbumes y los guardé. Mañana, comenzaría a aprender a ser visible en mi propia historia. Mañana, dejaría de ser la narradora de la felicidad de otras personas y comenzaría a ser la protagonista de la mía. 6 semanas después de que se presentaran los documentos legales, hice algo que no había hecho en 47 años. Me compré un vestido sin otra razón que desearlo. La boutique estaba en La Condesa, a 3 cuadras de la tienda de Emilia. Un detalle que se sentía menos como coincidencia y más como destino. La vendedora tenía quizás 60 años, con cabello plateado peinado de una manera que sugería confianza en lugar de resignación al envejecimiento, y ojos que brillaban con el tipo de picardía que había olvidado que era posible a nuestra edad. Ese color te sienta de maravilla, dijo cuando salí del probador con un vestido cruzado verde esmeralda que había llamado mi atención en el escaparate. Resalta tus ojos hermosamente. Me paré frente al espejo de 3 lados y apenas reconocí a la mujer que me miraba. El vestido me quedaba bien, no ocultando mi cuerpo sino honrándolo, reconociendo que una mujer de 72 años aún podía ser hermosa, aún podía merecer vestirse bien, aún merecía ocupar un espacio en el mundo con gracia e intención. ¿Para qué ocasión especial?, preguntó la vendedora mientras registraba la compra. Hoy, dije. Hoy es la ocasión especial.
Usé el vestido para almorzar en un restaurante por el que había pasado innumerables veces, pero nunca había entrado. El tipo de lugar con servilletas de tela y cartas de vinos y camareros que trataban a los comensales solitarios con respeto en lugar de lástima. Pedí salmón con risotto y una copa de pinot grillo. Y comí lentamente, saboreando sabores que no tenían nada que ver con alimentar a nadie más que a mí misma. El maître d'A me sentó en una mesa junto a la ventana con vista al lago, y mientras veía cómo los veleros se deslizaban por el agua que brillaba como diamantes dispersos, me di cuenta de que no recordaba la última vez que había comido una comida en público sola. Durante décadas, comer fuera había sido sobre reuniones familiares, celebraciones para otras personas, ocasiones en las que mi papel era facilitar el disfrute de todos los demás, mientras aseguraba que mis propias necesidades permanecieran invisibles. A mitad del almuerzo, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Soy Tavo. Papá me dio tu número. ¿De verdad nos vas a hacer mudarnos? Mi corazón se contrajo. Luego se estabilizó. Tavo, mi nieto, contactándome por primera vez desde el desastre de la cabaña, y, por supuesto, se trataba de lo que yo estaba quitando de él, en lugar de lo que me habían quitado a mí. Respondí, hola, cariño. Sí, es así. Aparecieron 3 puntos. Desaparecieron. Aparecieron de nuevo. Luego, ¿por qué? ¿Cómo le explicas 30 años de negligencia emocional a un niño de 12 años? ¿Cómo ayudas a un niño a entender que a veces el amor requiere decir que no? Requiere establecer límites. ¿Requiere negarse a aceptar un trato que disminuye tu humanidad? Porque a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles para protegerse. Escribí de vuelta. Pero esto nos hace daño. Lo sé. Lo siento. Entonces, ¿por qué lo estás haciendo? Me quedé mirando la pregunta durante mucho tiempo, viendo cómo se formaba la condensación en mi copa de vino, escuchando la conversación suave de otros comensales que parecían navegar por sus relaciones con la facilidad que nunca había dominado. Porque durante mucho tiempo permití que la gente me lastimara para evitar lastimarlos. Y finalmente aprendí que esa era la elección equivocada. No recibí respuesta. Terminé mi almuerzo, pagué la cuenta y caminé a casa por vecindarios donde una vez había imaginado vivir, cuando mis sacrificios finalmente fueran recompensados con la inclusión en la prosperidad que había ayudado a crear. La venta de la casa estaba procediendo con la molienda inevitable de la maquinaria legal. El abogado de Esteban y Emilia había presentado mociones y objeciones que Daniel rechazó con la cansada experiencia de alguien que había visto cada maniobra desesperada que las familias empleaban cuando el dinero y la emoción colisionaban. Se están aferrando a un clavo ardiendo, explicó durante una de nuestras actualizaciones semanales, intentando probar capacidad disminuida, influencia indebida, cualquier cosa que pueda invalidar tu reclamo. Pero eres claramente competente, actúas de forma independiente, y la ley es inequívoca. Eres dueña de la mitad de esa casa. 3 semanas después, el tribunal aprobó la venta. 60 días para el cierre. No supe nada de Esteban o Emilia durante ese período, pero su rabia me llegó por otros canales. Margarita Chen, una vecina que conocía desde hacía 15 años, llamó para informar que Emilia se había acercado a ella en la tienda de comestibles, llorando y desesperada, preguntando si Margarita pensaba que yo estaba sufriendo algún tipo de crisis nerviosa. Quería que la llamaras, dijo Margarita, con voz cuidadosa y diplomática, para hacerte entrar en razón. Parece que creyó que no estabas pensando con claridad. ¿Qué le dijiste? Le dije que, en los 30 años que te conozco, nunca te he visto pensar con más claridad sobre nada. La validación se sintió como la luz del sol después de un largo invierno. Usé parte del fondo de emergencia de Roberto para contratar a un agente de viajes, algo que nunca había hecho antes, siempre planeando los viajes yo misma para ahorrar dinero que pudiera gastarse en las necesidades de otras personas. Susana Harley se especializaba en viajes femeninos en solitario. Y cuando le expliqué que recientemente había sido liberada de las obligaciones familiares y quería ver París, su sonrisa sugirió que había ayudado a muchas mujeres como yo a descubrir el mundo más allá de sus sacrificios. ¿Primer viaje a Europa?, preguntó.
Primer viaje a cualquier lugar que no fuera sobre las necesidades de otra persona. Planeamos 10 días en París para la primavera, alojándonos en un pequeño hotel en el distrito de Le Marais, con pases para museos y cruceros por el río Sena, y reservas en cafés donde podía sentarme sola con un libro y observar el mundo moverse a mi alrededor, sin requerir mi participación o gestión. La venta se cerró en una gris mañana de diciembre. Daniel me esperaba en la compañía de títulos con papeles para firmar y un cheque de caja que representaba más dinero del que había tenido en una sola vez. $173,412. Después de honorarios legales e impuestos, lo suficiente para transformar mis años restantes de una cuidadosa presupuestación a una elección genuina. Enhorabuena, dijo Daniel mientras salíamos a la débil luz solar invernal. Oficialmente eres financieramente independiente. Esa tarde, hice algo que había estado planeando durante semanas. Fui a la escuela de Tabo. La escuela secundaria Jefferson liberaba a los estudiantes a las 3:15 y me situé al otro lado de la calle, donde podía observar sin ser obvia. A las 3:17, Tabo salió con un grupo de amigos, con la mochila colgada sobre un hombro, con la cabeza inclinada hacia su teléfono como de costumbre. Parecía más alto de lo que recordaba, mayor de alguna manera, como si el estrés de los últimos meses hubiera acelerado su crecimiento de maneras que no tenían nada que ver con el desarrollo físico. Cuando se rió de algo que dijo uno de sus amigos, vislumbré al chico que recordaba de años atrás, antes de que las tabletas y la atención familiar le hubieran enseñado que la alegría era algo que había que racionar. No me acerqué a él. No grité ni traté de interceptar su camino a casa. Simplemente observé a mi nieto viviendo su vida, entendiendo con una claridad cristalina que su relación conmigo sería lo que Esteban y Emilia eligieran que fuera, y que intentar forzar la conexión solo lo dañaría aún más. Pero también entendí otra cosa. Lo amaba lo suficiente como para dejarlo ir. Lo amaba lo suficiente como para dejar de luchar por una relación que había sido envenenada por el resentimiento de sus padres. Lo amaba lo suficiente como para convertirme en alguien que tal vez quisiera conocer algún día, cuando fuera lo suficientemente mayor como para entender que el amor y el dinero eran monedas separadas, y que una no podía intercambiarse por la otra sin destruir ambas. Esa noche, comencé a escribir, no un diario, no una carta, sino una historia. La historia de una mujer que pasó 30 años tratando de comprar amor, y finalmente aprendió que la única persona cuya aprobación necesitaba era la suya propia. Escribí sobre Roberto, sobre las promesas que habíamos hecho y la que había mantenido demasiado tiempo después de que dejara de servir a nadie. Escribí sobre Esteban de niño, brillante, curioso y afectuoso, y traté de entender dónde se había ido el chico dulce que solía traerme dientes de león y llamarlos flores. Escribí sobre Emilia, tratando de ver más allá de mi resentimiento para entender a la mujer que había aprendido que la manipulación era más efectiva que el aprecio, que tomar era más fácil que dar. Escribí sobre Tabo, sobre el abuelo que nunca había conocido y que le habría enseñado que las mujeres debían ser apreciadas, no usadas. Sobre la abuela que había perdido cuando sus padres decidieron que mi amor dependía de mi utilidad. Sobre todo, escribí sobre Elena, sobre la chica que se había casado joven y amado por completo, que había creído que el sacrificio era la forma más alta de afecto, que había confundido el apoyo con la crianza, hasta que no pudo distinguir entre el amor y la obligación. Y escribí sobre la mujer en que Elena se convirtió cuando finalmente recordó que era digna del mismo cuidado que había dedicado décadas a dar a los demás. El primer borrador me llevó 3 meses completar. Lo imprimí en buen papel. Lo encuaderné con una cubierta simple y lo coloqué en el cajón de mi escritorio. Algún día, quizás, Tabo sería lo suficientemente mayor para leerlo. Lo suficientemente mayor para entender que su abuela lo había amado lo suficiente como para salvarse a sí misma, de modo que si alguna vez necesitaba a alguien que supiera cómo establecer límites mientras mantenía su corazón abierto, ella todavía estaría allí. La primavera llegó temprano ese año, el brutal invierno de la Ciudad de México, cediendo a una calidez inesperada que atrajo a los narcisos de la tierra congelada, y le recordó a todos que las estaciones cambian,
que lo que parece permanente rara vez lo es, que los finales hacen espacio para nuevos comienzos. Mi avión a París partió un martes por la mañana de abril. Mientras me acomodaba en mi asiento junto a la ventana, clase ejecutiva, porque la vida era corta y me había ganado la comodidad, pensé en la mujer que había abordado ese servicio de transporte detrás de la cabaña 8 meses antes, destrozada y descartada, y convencida de que había sobrevivido a su utilidad. Esa mujer se había ido. En su lugar, se sentaba alguien a quien todavía estaba conociendo. Una mujer que podía comer sola en restaurantes sin disculparse por ocupar espacio, que podía comprarse cosas hermosas sin justificar el gasto, que podía amar a la gente sin necesitar que la amaran a cambio exactamente de la manera en que ella quería. Una mujer que finalmente había aprendido la diferencia entre ser necesitada y ser valorada. Una mujer que había descubierto que lo más revolucionario que podía hacer era negarse a hacerse más pequeña para adaptarse a la comodidad de otras personas. Una mujer llamada Elena, que ya no era el cajero automático de nadie, el recurso conveniente de nadie, la partidaria invisible de nadie, solo Elena. Y Elena, resultó, era más que suficiente. Un año después, estaba sentada en un café en Montmartre, mirando la puesta de sol sobre París, mientras escribía en un diario que había comenzado a llevar durante mis viajes, cuando mi teléfono sonó con un número que reconocí pero que no había escuchado en meses. Tavo, ahora con 13 años, presumiblemente con más independencia sobre sus opciones de comunicación, llamaba un sábado por la noche hora de la Ciudad de México, mañana en París, donde había estado viviendo durante 3 meses en un pequeño apartamento cerca de Le Marais, del que me había enamorado durante mi viaje de primavera. ¿Abuela Elena? Su voz era más profunda de lo que recordaba, con la incómoda incertidumbre de la adolescencia, pero también algo más. Una esperanza tentativa que me apretaba el pecho con emociones en las que había aprendido a sentir sin ahogarme. Tavo, qué grata sorpresa. Te llegó mi postal. La de la Torre Eiffel. Le había estado enviando postales de mis viajes, no con frecuencia, no con ninguna expectativa de respuesta, sino como pequeñas ofrendas de amor que no pedían nada a cambio. Una tarjeta del Museo Británico de Londres, otra de los canales de Ámsterdam, una foto de la aurora boreal de Islandia que me había dejado sin aliento. Espero que te haya gustado. ¿De verdad estás viviendo en París? Sí, temporalmente. Estoy tomando clases de francés y visitando museos y aprendiendo a hacer croissants como es debido. Eso es muy genial. Una pausa. Luego, papá dice que nunca vas a volver. La afirmación flotó entre nosotros, pesada con el peso de la historia que Esteban había construido para explicar mi ausencia, mis elecciones, mi transformación de abuela complaciente a mujer independiente, que vivía la vida que siempre había soñado. Todavía no lo sé, dije con sinceridad. Todavía estoy descubriendo qué viene después. ¿Estás enojada con nosotros? ¿Conmigo? La pregunta me partió el corazón y lo sanó simultáneamente. Tavo, tratando de navegar por las complejidades adultas que habían destrozado los cimientos de su familia, preguntándose si la liberación de su abuela era de alguna manera su culpa. Oh, cariño, no estoy enojada contigo, nunca podría estar enojada contigo. Pero estás enojada con papá y Emilia. Miré la escena callejera parisina, parejas paseando de la mano, familias compartiendo cenas vespertinas en mesas de la acera, la eterna danza de la conexión humana desarrollándose en una de las ciudades más hermosas del mundo. Ya no estoy enojada, dije, sorprendida al darme cuenta de que era cierto. Me sentí herida durante mucho tiempo. Me sentí poco apreciada y dada por sentada. Pero la ira es agotadora, Tavo, y decidí que prefería gastar mi energía en la alegría. ¿Alegría? Sí, alegría. Aprender cosas nuevas, ver lugares nuevos, conocer gente nueva, descubrir partes de mí que había olvidado que existían. Otra pausa, más larga esta vez. Cuando Tavo volvió a hablar, su voz era más pequeña, más joven. Te extraño. Las palabras me golpearon como una lluvia tibia después de la sequía. Simple, honesto, sin agenda ni expectativas.
solo la verdad de un niño que había perdido a alguien importante, y finalmente era lo suficientemente mayor para articular la pérdida. Yo también te extraño, cariño. Todos los días. ¿Podría tal vez visitarte alguna vez? ¿Cuando sea mayor? Tavo, podrías visitarme mañana si tus papás te lo permiten. Mi puerta siempre está abierta para ti. Siempre. ¿De verdad? De verdad. Y cuando cumplas 18, si quieres venir a París, o a donde sea que esté entonces, no necesitarás el permiso de nadie más que el tuyo propio. Hablamos por otros 20 minutos, sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre los libros que estaba leyendo y los videojuegos a los que jugaba. Conversaciones normales de abuela y nieto que se sentían preciosas precisamente porque no requerían esfuerzo emocional de mi parte, ni una cuidadosa navegación por las expectativas o resentimientos de otras personas. Cuando colgamos, me senté en la luz dorada del café y sentí algo que no había experimentado en décadas: paz con la incertidumbre. No sabía si Tavo y yo tendríamos una relación a medida que creciera. No sabía si el daño causado por las decisiones de sus padres podría repararse, pero sabía que ya no estaba dispuesta a sacrificar mi propio bienestar para forzar conexiones en las que otros no estaban igualmente invertidos en mantener. 2 meses después, de vuelta en la Ciudad de México para una breve visita y atender algunos asuntos financieros, recibí una invitación inesperada que lo cambiaría todo de nuevo. Margarita Chen me llamó para hablarme de una nueva organización sin fines de lucro que se estaba formando en nuestro vecindario. Un grupo de apoyo y centro de recursos para adultos mayores que habían sido explotados financieramente o maltratados emocionalmente por miembros de su familia. La fundadora era una trabajadora social llamada Patricia Williams, cuya propia madre había sido maltratada de manera similar por los hermanos de Patricia. Está buscando gente que comparta sus historias, explicó Margarita. No para obtener lástima o simpatía, sino para ayudar a otros a reconocer los patrones y encontrar el coraje para establecer límites. La primera reunión se celebró en el salón comunitario de nuestra biblioteca local. 15 mujeres de entre 58 y 82 años, cada una portando historias que reflejaban la mía con detalles desgarradores. Sara, cuya hija había agotado su cuenta de jubilación para financiar una serie de empresas comerciales fallidas. María, cuyo hijo la había convencido de avalar préstamos que no podía pagar y luego incumplió, destruyendo su crédito. Janet, a quien toda su familia había dejado de hablarle cuando se negó a seguir pagando sus vacaciones. Cuando llegó mi turno de hablar, me encontré contando no solo mi historia, sino la de Tavo. Cómo el amor a veces significaba distanciarse, cómo establecer límites podía ser un acto de gracia en lugar de egoísmo, cómo negarse a facilitar la disfunción era en realidad lo más amoroso que podías hacer por todos los involucrados. Pagué unas vacaciones donde me trataron como un inconveniente. Le dije al círculo de mujeres que asintieron con reconocimiento, y pensé que eso era normal. Pensé que el amor significaba aceptar cualquier migaja de afecto que la gente estuviera dispuesta a darme a cambio de mi dinero y servicio. ¿Qué cambió?, preguntó Patricia. Me di cuenta de que les estaba enseñando cómo tratarme, cada vez que aceptaba la falta de respeto, cada vez que financiaba mi propia exclusión, cada vez que me disculpaba por tener necesidades. Les estaba mostrando que creía que merecía exactamente lo que estaba recibiendo. El grupo se reunía semanalmente. Comencé a asistir regularmente, compartiendo mi viaje de víctima a sobreviviente a alguien que había construido una vida completamente nueva sobre la base del autorrespeto. Las mujeres me llamaban una inspiración, pero la verdad era que ellas me inspiraban a mí. Su coraje al enfrentar verdades difíciles, su determinación para reclamar su dignidad, su disposición a arriesgar la soledad en busca de una conexión auténtica. 6 meses después, Patricia me preguntó si consideraría convertirme en cofacilitadora del grupo. El papel implicaría capacitación, certificación y un compromiso para ayudar a otras mujeres a navegar el complejo proceso de establecer límites con miembros de la familia que las veían principalmente como recursos a explotar. Dije que sí de inmediato.
La capacitación tuvo lugar durante varios fines de semana en un centro de conferencias en las afueras de la ciudad. Aprendí sobre la teoría de sistemas familiares, los patrones de abuso financiero, la atención informada sobre el trauma y los recursos legales disponibles para adultos mayores en crisis. Pero, sobre todo, aprendí que mi historia no era única, que miles de mujeres de mi edad habían pasado décadas priorizando las necesidades de todos los demás, mientras sus propias almas se marchitaban lentamente. En el último día de capacitación, durante un ejercicio de juego de roles donde practiqué ayudar a una cliente hipotética a establecer límites con un hijo explotador, algo encajó en su lugar que había estado cambiando durante meses. Este era mi propósito. No ser la madre o abuela perfecta que se sacrificaba por la felicidad de todos los demás. No ser el cajero automático conveniente que financiaba los sueños de otras personas mientras abandonaba los suyos. No ser la mujer invisible que existía para facilitar la vida de los demás. Mi propósito era ayudar a otras mujeres a recordar que importaban, que sus necesidades eran válidas, que el amor sin respeto no era amor en absoluto, sino manipulación disfrazada de obligación familiar. Han pasado 3 años desde esa mañana devastadora en la cabaña cuando metí mi corazón roto en una maleta y volé a casa para enfrentar las ruinas de todo lo que pensé que estaba construyendo. Hoy, vivo en un hermoso departamento de un dormitorio con vista al lago de Chapala, amueblado con cosas que elegí porque me encantan, en lugar de porque fueran prácticas o baratas. Mis paredes están cubiertas de fotografías de mis viajes. No fotos familiares donde estoy recortada o completamente ausente, sino imágenes que cuentan la historia de una mujer que finalmente aprendió a centrarse en su propia narrativa. Ahora dirijo 3 grupos de apoyo, ayudando a las mujeres a entender que establecer límites no es egoísta, es supervivencia, que puedes amar a alguien por completo mientras te niegas a financiar su disfunción, que a veces lo más generoso que puedes hacer es dejar de permitir que la gente te trate mal. Tavo y yo intercambiamos correos electrónicos ahora, actualizaciones breves y amigables sobre sus actividades en la preparatoria y mi trabajo con el Centro para Mujeres. Nunca me ha visitado, y he dejado de esperar que lo haga, pero sabe dónde encontrarme si alguna vez necesita a alguien que lo ame sin condiciones, alguien que ha aprendido que la mejor manera de honrar el amor es proteger tu propia capacidad de darlo libremente. Esteban envió una tarjeta la Navidad pasada, la primera comunicación en 3 años. Un saludo genérico de festividades con una breve nota. Espero que estés bien, mamá. Sin disculpas, sin reconocimiento de lo sucedido, pero tampoco sin ira. Solo la cuidadosa distancia de alguien que había aprendido que ya no estaba disponible para la relación que solíamos tener. Envié una tarjeta de vuelta con un mensaje igualmente breve. Estoy bien. Espero que tú también lo estés. De Emilia nunca recibo noticias, pero a veces veo sus publicaciones en las redes sociales a través de conocidos mutuos. Ella y Esteban compraron una casa más pequeña después de la venta forzada, en un vecindario menos costoso. Parecen estar manejando, adaptándose a una vida sin acceso ilimitado a mis recursos financieros. Tavo parece lo suficientemente feliz en las fotos, rodeado de amigos, convirtiéndose en el tipo de joven del que su abuelo estaría orgulloso. Sobrevivieron a mis límites. De hecho, probablemente les va mejor gracias a ellos. ¿Y yo? Estoy prosperando de formas que nunca imaginé posibles. La semana pasada, una mujer llamada Susana se unió a nuestro grupo de apoyo. Con 74 años, recientemente enviudada, siendo presionada por sus hijos adultos para vender su casa y darles las ganancias, mientras ella se muda a un asilo que no necesita. Su historia era tan familiar que podría haber sido la mía 3 años antes. Simplemente no sé cómo decirles que no. Susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. Son mis hijos. Lo entiendo, le dije, sosteniéndole la mano a través del círculo de mujeres que habían aprendido la misma lección dolorosa. Pero esto es lo que desearía que alguien me hubiera dicho hace años. Tus hijos ya son adultos, y los adultos son responsables de resolver sus propios problemas, no de esperar que sus padres sacrifiquen su seguridad y dignidad para hacerles la vida más fácil. Pero ¿qué pasa si dejan de hablarme? Pensé en los correos electrónicos de Tavo, en la tarjeta de Navidad de Esteban,
en la familia que había perdido y en la mujer que había encontrado en las ruinas. Entonces aprenderás algo importante sobre la diferencia entre las personas que te aman y las personas que aman lo que puedes hacer por ellas. Y Susana, ese conocimiento, por doloroso que sea, te liberará. La reunión del grupo terminó con nuestro ritual habitual, un momento de silencio por las mujeres que solíamos ser, y un compromiso para honrar a las mujeres en que nos estamos convirtiendo. Caminando a casa por el sendero del lago esa tarde, observando cómo el sol pintaba el agua en tonos dorados y rosados, reflexioné sobre la pregunta que me había atormentado durante tantos años. ¿Me usaron? Sí, me usaron. Pero sobreviví a ser usada. Y al sobrevivir, descubrí que también era útil, no como una fuente de dar sin fin, sino como una guía para otras mujeres que aprendían a encontrar su propio camino fuera de la oscuridad del amor abnegado, que había perdido toda conexión con el cuidado genuino. Pensé en la mujer que se derrumbó en ese servicio de transporte hace 3 años, aplastada por el peso del rechazo y el abandono. Ella creía que su historia estaba terminando. No tenía idea de que solo estaba comenzando. ¿Alguna vez has sentido que tu amor fue dado por sentado? ¿Que tus sacrificios pasaron desapercibidos? ¿Que eras valorada más por lo que podías dar que por quién eres? Escribe sí. Si alguna vez te has preguntado si establecer límites con tu familia podría ser lo más amoroso que podrías hacer, por ellos y por ti misma. Si esta historia te conmovió, por favor, dale un me gusta y suscríbete a este canal. A veces, el mensaje más importante que alguien necesita escuchar es que importa, que sus necesidades son válidas y que nunca es demasiado tarde para elegirse a sí mismo. Asegurémonos de que este mensaje llegue a alguien que necesita saber que no está solo.